voy a explicar un poco respecto a la transferencia de calor. Existen tres mecanismos para transferir el calor. El primero de ellos es la convección, donde la velocidad con la que se transfiere el calor es igual a un coeficiente de convección por el área superficial por una diferencia de temperatura. Otro mecanismo de transferencia de calor es la conducción, donde la velocidad con la que se transfiere el calor está dada por menos un coeficiente de conducción que depende del material por el área que depende de una variable x por la variación de la temperatura en mi variable x. Y también se tiene la radiación, que es energía emitida en forma de onda electromagnética. Otro mecanismo útil para analizar la transferencia de calor es hacer la analogía con las resistencias en electricidad, donde se tiene que la corriente es igual a una diferencia de voltaje sobre la resistencia. Para hacer la analogía con las resistencias térmicas, se tiene que la velocidad con la que se transfiere el calor es igual a una diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. La forma de analizarlo y sumar esta resistencia es igual que en electricidad. Para la convección, se tiene que la resistencia equivale a 1 sobre h por el área superficial. Para la conducción se puede trabajar con tres tipos de coordenadas. La primera de ellas, las cartesianas, donde se suma área constante, se tiene que la resistencia es igual a una diferencia de largo x sobre el coeficiente de conducción por el área. En coordenadas cilíndricas, mi área superficial es el área del manto de un cilindro y se tiene que la resistencia es el logaritmo natural de R2, radio exterior, sobre R1, radio interior, sobre 2 capi L. Y en coordenadas esféricas, el área está dada por el manto de una esfera, donde es 4 pi r cuadrado, y la resistencia equivale a R2 menos R1 sobre R1 por R2 sobre 4 capi. Para ver la aplicación de esta materia, vamos a resolver un ejemplo. Se tiene un alambre eléctrico de 4 milímetros de diámetro y 10 metros de largo, envuelto por una capa aislante de plástico cuyo espesor es de 2 milímetros. Se sabe que la conductividad térmica del aislante es K igual a 0,15 watts sobre metros Kelvin. Por el alambre pasa una corriente eléctrica de 24 amperes y posee una diferencia de voltaje de 8 volts. El alambre está expuesto a un medio de temperatura a 25 grados Celsius, con un coeficiente de convección H igual a 12 watts sobre metros cuadrados Kelvin. Determine la temperatura que se encuentra entre el alambre y la capa del aislante. Asuma flujo estacionario. Además, supondremos que en este problema no existe generación de calor y que además el calor solo se transmite en una dirección, es decir, en dirección radial del alambre. Tenemos el diagrama del problema, anotamos los datos y vemos que este problema se puede resolver utilizando resistencias térmicas, donde se tiene una resistencia por convección en la capa aislante en serie con una resistencia de conducción en el ambiente. Para el alambre tenemos que el flujo de calor se puede calcular con la potencia, es decir, la diferencia del voltaje por la corriente, obteniendo 192 watts. Utilizamos lo visto anteriormente y sabemos que la resistencia de conducción equivale a 0,074 Kelvin sobre watt y la resistencia de convección equivale a 0,332 Kelvin sobre watt. Para obtener la resistencia total, como es en serie, se suma la resistencia de conducción más la resistencia de convección, obteniendo 0,406 Kelvin sobre watt. El flujo de calor se puede calcular como la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. Se tiene que la temperatura 1, es decir, la temperatura entre el alambre y la capa aislante, menos la temperatura en el ambiente es igual al flujo de calor por la resistencia total. Como estamos trabajando con una diferencia de temperatura, da igual si lo expresamos en Kelvin o en Celsius. Es decir, que la temperatura 1 nos da 102,95 grados Celsius. Cabe mencionar que, por ejemplo, si aumentáramos las variables como el coeficiente de convección o conducción que están en el denominador del cálculo de la resistencia, el valor de la resistencia disminuiría. Es decir, la resistencia total también lo haría y por lo tanto el flujo de calor aumentaría. Es decir, que nuestra temperatura 1 sería mayor en el caso de que K o H aumentara.